Hola chicos, Química, lección 3, el capítulo 7. Capítulo 7, vídeo 7. Para que lo entendáis, yo cojo el capítulo 3 de este libro y voy explicándolo lo mismo que si estuviera en clase. Y cuando llega no media hora, el cuarto de hora tal, que pienso que ya hemos tenido bastante, digo, bueno, pues hasta aquí. Chicos, mañana seguimos o seguimos en el siguiente vídeo. Entonces, esa lección ya he desarrollado con 7 vídeos. Vamos a ver la viscosidad. Es una palabra de uso común, aparece en la vida normal. Esto es muy viscoso. Y decimos, ¿por qué? Porque mira, cogemos así la sustancia, la ponemos entre los dedos, separamos y hace hilito, es decir, como si no quisiera separarse, ¿ves? Esto es viscoso. Bueno, pues a la hora de considerar esto científicamente, es decir, de sacar fórmulas por algún lado, pues los científicos lo han pensado y lo han hecho así. Dice, se llama viscosidad a la resistencia, es decir, hay que hacer una fuerza para vencer una resistencia, que encuentran las moléculas de un líquido para moverse unas sobre otras. Hemos dicho que las moléculas del líquido resbalan unas sobre otras. Bueno, pero ese resbalón, según sean las moléculas, no les sale gratis. No hidrógeno y se deslizan. No. Les cuesta deslizarse. Cuanto mayor sea esa resistencia que les cuesta avanzar unas sobre otras, por rozamientos internos de las moléculas, lógicamente, pues mayor será la viscosidad. Dice, la viscosidad se mide por el llamado coeficiente de viscosidad, que se representa con la letra griega eta, que en griego moderno, en griego antiguo era una E larga, y hoy en griego moderno parece que tira más hacia una I. Bueno, esta letra no es solamente exclusiva de la viscosidad, se emplea en otras materias de física también. Son tantas las cuestiones y materias de física que a la hora de coger el alfabeto griego han tenido que dedicar varias materias a cada letra, porque había bastantes letras. Y dice que esta letra, es decir, la viscosidad, coeficiente de viscosidad, pues es mayor, cuanto mayor sea la fuerza, cuanto mayor sea la fuerza que tengas que hacer para moverte sobre las otras. Mayor también cuanto mayor sea el espesor de la capa de fluido. El espesor de la capa de fluido que lo representan por H. Y luego, menor cuanto mayor sea la superficie de contacto y también menor cuanto mayor sea la velocidad que adquiere. Ese es el concepto de viscosidad. Repito, F es la fuerza de rozamiento del líquido, F, fuerza de rozamiento del líquido. H, espesor de la capa de líquido. S, área de la superficie de contacto. Y V, velocidad que adquiere una capa
sobre la otra. Velocidad de una capa sobre la otra, con respecto de la otra. La viscosidad de los líquidos disminuye rápidamente al aumentar la temperatura. Es decir, cuando el líquido está más caliente, todo se desliza mejor. En principio, por ejemplo, si nos propusiéramos coger la miel, que es algo viscoso que está en la vida real y que todo el mundo conoce, pues la miel caliente se desliza mejor, o sea, tendríamos que hacer menos fuerza para con nuestra mano arrastrarla sobre la misma miel. Dice, la viscosidad se mide en poise, que se escribe poises, Los ingleses dicen poise, los franceses supongo yo que dirán poise. Seguro que es una palabra, por el dictongo este hoy, seguro que es una palabra de procedencia francesa, adaptada o apadrinada por los ingleses como muchísimas otras. Y luego las dan su pronunciación. Nosotros, pues ¿cómo diremos? Pois, pues como si quieres decir poise. Al fin y al cabo, leído literalmente conforme a las reglas del castellano, pues sería poise. Que puedes elegirlo como quieras. Que sepas que un poise, es decir, sería sobre esta fórmula de viscosidad de I o la letra eta, sería de fuerza, unidad de fuerza, una dina. Unidad de espesor, de longitud de espesor, 1 centímetro. 1 centímetro. Unidad de superficie, 1 centímetro cuadrado. Y unidad de velocidad, pues 1 centímetro partido por segundo. Y esto sería igual a un poise. Por lo visto, es bastante grande. Bastante grande un poise. Porque claro, fíjate que aplicando solo una dina y deslizando 1 centímetro, sobre un espesor de 1 centímetro y deslizando 1 centímetro cuadrado, se adquiere una velocidad de 1 centímetro cada segundo. Entonces, la unidad operativa suele ser la centésima parte del poise, que se escribe pues así, centipoise, cp, centipoise. El agua, por ejemplo, pues tiene un centipoise a la temperatura ambiente. Oiga, pero el agua no es viscosa. Sí, pero también podemos aplicarle la misma fórmula para ver cuál sería su viscosidad. Pues en una superficie de agua de 1 centímetro de espesor, donde tuviéramos aquí una plataforma móvil sobre ella, una plataforma móvil, flotante si quieres, sobre ella, y aquí el fondo, que por supuesto sería fijo. Pues si aplicamos una dina aquí a la plataforma esta, teniendo esta plataforma la superficie de, teniendo la plataforma la superficie de 1 centímetro cuadrado y teniendo el espesor del agua 1 centímetro, si logramos mover esta placa sobre el fondo, es decir, el fondo no se desplaza,
Pero si esta lográsemos desplazarla y lograr una velocidad de 1 centímetro cada segundo, estaríamos haciendo la fuerza de 1 centipoise, que es la del agua. Si esto mismo lo hiciéramos, por ejemplo, sobre la miel, que estos datos ya los he buscado, sobre la miel, pues hay que hacer 70 veces más de fuerza. O sea, para lograr la misma velocidad tendríamos que aplicar 70 dinas. 70 veces más de fuerza. Eso significa que la viscosidad de la miel es de 70 centipoises. Cuando no es en placas planas, sino que sería, qué sé yo, un fluido deslizándose por el interior de un tubo. Claro, ese tubo roza, las partículas rozan unas con otras, pero además tienen un límite que no sería un fondo de rozamiento, sino las paredes. Resultado, que las partículas que van por el centro van a más velocidad que las que van rozando a las paredes del tubo. Dicho de otra manera, cuando exprimimos una sustancia que por cierto es viscosa, como suele ser la crema dentífrica, pues hay que tener en cuenta que cuando sale el chorro de crema, las partículas que vayan en el centro del chorrito han salido a más velocidad que las otras. Dicho de otra manera, la pasta que esté rozando las paredes del interior del tubo persiste mucho más tiempo pegado a ellas que las que están más alejadas de las paredes, que cuando tú aprietas y aplicas la fuerza, estas saldrán mucho antes que estas. Saldrán, pero mucho antes las centrales. Esto que puede parecer cosas minuciosas, tiquismiquis, que al fin y al cabo ya tú no es una cosa muy importante, pues lo es y mucho. Hay toda una materia importantísima, que es lo que se llama la mecánica de fluidos, es decir, cómo se mueven los fluidos, que está en todas las sopas de toda la física. Por todos los lados aparece la mecánica de fluidos, y es una de las asignaturas más durillas de las ingenierías. La mecánica de fluidos influye muchísimo. Piensa que el fluido no solo es el líquido, también es el gas. Entonces, está metido el tema en todo lo que suponga movimiento de fluidos o movimiento de gases, o movimiento de ambos. En la práctica se suele explicar la viscosidad en centipoises. Centipoise vale la centésima parte del poise, y el agua dice a 20 grados, por ejemplo, a 20 grados, el agua a 20 grados tiene la viscosidad de 1 centipoise. Más cosas que hubiera puesto yo aquí, pues nada. El aparato que mide la viscosidad, pues tiene unos nombres fáciles de recordar, uno y el otro, porque hay dos aparatos que miden la viscosidad. El primero, que es el más fácil de recordar, será el viscosímetro. Sin embargo, el otro, que es más complicado, y no solo mide la viscosidad, sino que mide también otros factores, otros aspectos de los líquidos, es el rheómetro. Y como Internet es inagotable, y a veces la curiosidad de los que lo miramos también no es muy saciable,
Pues digo, ¿de dónde vendrá el nombre de reo? Porque claro, viscoso ya se ve. ¿Y el nombre de reo? Pues resulta que viene del griego, de una frase que era panta rei, una frase atribuida a Heráclito. Acuérdate de la diatriba que tenían entre Heráclito y Parménides. El uno decía que el río siempre estaba allí y otro decía, no, no, ese río ya no es el mismo que el otro porque todo está en movimiento. Vamos, que el uno decía todo permanece y el otro decía todo queda. Y son conceptos filosóficos. Bueno, pues creo que era Heráclito el que decía, toda cosa, rey, panta, se mueve, o panta rey, no sé griego yo, pero significa todo se mueve, panta rey, frase de, y de rey ha venido la raíz de reómetro. Bueno, son tonterías, si quieres, pero que sirven para distraernos un poquito de la materia, y de ver qué implicaciones tiene en las vidas, en los aspectos técnicos, en los aspectos incluso familiares del lenguaje. Pasamos a la siguiente pregunta, que es estado vítreo. Estado vítreo. Vítreo que para nosotros viene de vidrio. Vítreo. Características estructurales. Hagamos esto para dejar sitio. Y vamos a ver estado vítreo, que creo que ya hemos hablado de él, porque dijimos que realmente el estado no cristalino, sin estructura interna, sino sin estructura, es decir, amorfo, en realidad luego pasaban a llamarlo estado vítreo. Estado de la materia vítreo, el estado vítreo. Dice, la fusión, el fundirse, de ciertas sustancias amorfas, de las que no tienen la estructuración cristalina por dentro, como el vidrio de ventana, no se verifica en un punto de fusión determinado, como ocurre, por ejemplo, con el agua, como ocurre con el hierro, que tienen puntos de fusión. Estamos calentando y sabemos que hasta que no llegue determinada temperatura, determinado punto, eso no funde. Y que cuando llegue ese punto, el termómetro, ahí, en ese punto, ni antes ni después, empezará la fusión. Bueno, pues en el estado vítreo, no sucede eso. Dice, no se verifica un punto de fusión determinado, sino en un intervalo de temperaturas. Oiga, ¿a qué temperatura funde este caramelo? Los caramelos que comemos son de estado vítreo, y si se calientan se ponen pastosos. Incluso algunos, sabes tú que en la boca, solo con el calor de unos graditos más del que hay fuera, a 36,5 se supone, ya se ponen pastosos. Y otros que se ponen tan pastosos que se pegan a los dientes y cuesta despegarlo. Más de uno ha echado una muela de esa manera, cuando la tenía floja. El estado de vítreo. Con la temperatura, es una... hasta que ese caramelo estuviera totalmente líquido, pues podríamos decir, pues mira, en el caramelo se apreció que desde esta temperatura, vamos a llamarla temperatura sub cero, hasta esta temperatura, hasta la temperatura sub 1, desde aquí hasta aquí sucede el reblandecimiento y aquí podemos decir que ya está fundido. Aquí podríamos decir que era sólido y aquí podemos decir que es líquido. Pero hay un intervalo, que no es una temperatura sola, que es desde la temperatura tal a la temperatura tal. Un intervalo.
Por lo tanto, se dice que esta fusión es pastosa. Que, bueno, puedes imaginar que ya te viene de pasta, ¿eh? Una pasta hecha. Qué pastoso, ¿eh? Hacer una pasta. Bueno, pues eso sería el adjetivo que le ponen a la fusión de los cuerpos vítreos. Es propio de las sustancias que aparentemente se encuentran en estado sólido, los caramelos en estado sólido, pero que en rigor son líquidos dotados de gran viscosidad. Que el próximo caramelo que te regale alguien dice, oye, me acabas de regalar un líquido, pero ¿qué dices? Pues mira lo duro que está. Dice, sí, y tú argumentas físicamente para demostrar que sabes mucho, y dice, no, esto es un líquido, lo que pasa es que tiene una viscosidad enorme. Y el otro que por viscosidad entiende, pues eso, lo de pegajoso y tal, y dice, anda, no alucines, no me tomes el pelo. Bueno, pues físicamente es cierto, fíjate. Dice, es propio de la sustancia que se encuentran en estado sólido, pero que en rigor son líquidos dotados de gran viscosidad a la temperatura en que nos encontramos, 20 grados. Si estuviéramos a temperatura de 100 grados ya no diríamos esto, o de menos grados. Dice, pero que constituyen un estado particular de la materia, denominado estado vítreo, solo porque a él pertenecen los vidrios de ventana, y de vidrios ha venido lo de vítreo. A medida que aumenta la temperatura, disminuye progresivamente el rozamiento interno, de la viscosidad y de todo. Es decir, la viscosidad, hasta que después de ablandados, los cuerpos en estado vítreo adquieren la fluidez que vulgarmente caracteriza al estado líquido. Si fuéramos a la fábrica de caramelos, veríamos que hay unas máquinas que están batiendo el caramelo y tú dices, hombre, eso no puede ser caramelo, eso es líquido. Es líquido porque está a 200 grados, por ejemplo. Los cuerpos vítreos carecen, pues, de un punto de fusión determinado. Los cuerpos en estado vítreo carecen de ordenación de sus partículas, no son cristalinos ni mucho menos, son amorfos, y pueden considerárselos como líquidos dotados de gran viscosidad, aunque tu amigo no lo crea o le sea muy difícil creerlo, que eso es un líquido dotado de gran viscosidad. El estado vítreo es poco frecuente en la naturaleza, poco frecuente. Lo que caracteriza el estado sólido, como se vio anteriormente, el sólido genuino, no el sólido vítreo. El sólido genuino es la ordenación macro, los cristales, que aparecía la forma incluso por fuera, o micro, en el interior de las partículas, cosa que no poseen las sustancias amorfas o en estado vítreo. Es decir, estado vítreo, podríamos decir que es el estado de las sustancias amorfas. ¿Y qué más te tengo que decir aquí que haya yo curioseado por internet? Pues mira, existen cuerpos vítreos de sílice, que son los de ventana. O sea, los de ventana se hace con arena, con SiO2, fundiéndola, derritiéndola y virtiéndola sobre una placa metálica lisa, perfectamente pulimentada. Entonces el líquido a alta temperatura se hace como si echaras agua y toma la superficie también horizontal, paralela al esto. Te puede salir de más grosor o menos grosor, dependiendo de lo que hagas. Pero es que luego además exige otro mecanismo de lijado, es decir, si esta fuera la placa de
de metal y tú has vertido aquí el líquido, que es el cristal a alta temperatura. Bueno, pues cuando esto se va enfriando y ya pensamos que la superficie está totalmente plana, pues resulta que no. Para que esté totalmente plana hay que lijarla. Y entonces hay unas máquinas, en las cristaleras, en las fábricas de cristales, que van lijando por encima esto cuando ya está frío y con abrasivos, sustancias abrasivas, entre ellas los diamantes y otros que han sustituido hoy al diamante por ser extremadamente duros. No te voy a decir alguno ahora porque metería la pata, pero los hay más duros ya que el diamante. Bueno, pues cogiendo abrasivos de ese tipo y a base de lijar y en medio de mucha agua, para quitar el calor que se calentaría de la fricción y para ir retirando las partículas que salen. Y cuando esa superficie de arriba estuviera ya totalmente lisa, brillante, bueno, pues ya tienen el primer cristal. Por cierto que los cristales no se pueden levantar así con los dedos. Agarra el cristal y entre varios obreros coger esa gran lámina de cristal se rompería. Lo cogen con ventosas. Ventosas que llevan un tubo cerrado de goma aquí, en la ventosa, y aspiran. Y la aspiración hace que levanten el vidrio y lo trasladan por pasarelas o por ruedas, plataformas correderas, lo trasladan. La fabricación del vidrio es tan exigente y tan costosa que solamente el hecho de que produzcan miles, millones de láminas de vidrio ha hecho que el vidrio sea barato. Pero cuando piensas realmente lo que ha costado hacer un cristal de tu casa, coger arena, derretirla, echar otros componentes que hace que el vidrio tenga estas características, tenga estas otras, aguanta más los golpes, nos aguanta, etc. Y que luego haya tenido que someterse a un lijado de abrillantado y pulimentado, tú dirías, eso cuesta, pero como producen muchísimo y muchas fábricas, resulta barato. Es lo mismo que un automóvil, si tuvieran que hacerle pieza por pieza y unos mecánicos y unos ingenieros tal, solo un coche, no habría bastante dinero para pagar ese coche. Y sin embargo, como ya los hacen como churros, cadenas series, robots, etc., y a esta fábrica produce de este modelo tantos miles diarios, y al día siguiente también otros miles, y al cabo del año un millón, no sé qué, pues resultan baratos. La seriatización, la fabricación, lo que no es manual, a veces a lo manual le damos mucho valor. Esto es un manual, está hecho por un artesano, ¡oh, qué valor tiene!, ¿no? Pero también hay que dar su valor a lo que está hecho seriatizadamente. Hay que darle su valor. Bueno, pues los hay de cuerpos vítreos de sílice, los hay de óxidos, como el trióxido del diboro, que también es una sustancia vítrea y de la que se hacen también vidrios. Y otro del que se hacen también vidrios es otro colega de él, que es el P2O5, que sería pentaóxido del difósforo. De ese también se hacen vidrios. Luego los hay de metales compuestos, que ya no son de sílice, a los que se les considera semiorgánicos no orgánicos, como entre el arsenio y el y el azufre, que en la relación de 2 a 3 forman también unos cuerpos vítreos. El germanio con el selenio, el fósforo con el azufre, etc. Esos serían los vítreos
inorgánicos, los vítreos inorgánicos. Luego hay otros, los vítreos orgánicos, que estos sí que los vemos y los tocamos y los utilizamos a diario. Sustancias amorfas, orgánicas. La cera, la parafina, ahí tienes un cuerpo vítreo. A baja temperatura o a temperatura ambiente es sólida, de forma que si se cae se parte y se rompe como un sólido. Es quebradiza. Ahora, cuando se empieza a calentar, pasa por un momento de viscosidad, que se ve muy bien cuando la vela está recién apagada y ya no presenta aspecto líquido, sino que ya has vuelto a tomar la coloración porque si no te quemarías. Y hundes el dedo y es como pastosa, la viscosidad, que va cambiando rápidamente con la diferencia, con la bajada de temperatura, hasta convertirse otra vez en sólido. Bueno, pues los hay polímeros orgánicos tan famosos o tan oídos como el poliestireno, que yo diría que es la sustancia blanca que llamamos porespán o llamamos corcho blanco, me parece. No he podido confrontarlo, tendría que haberlo mirado y decir, sí, el poliestireno es el porespán. Bueno, pues fíjate si es abundante y todo lo que sirve. Pues ese es otro cuerpo vítreo. No tiene las sustancias, las partículas ordenadas interiormente, amorfo. Aunque su venta y su corte y laminación en láminas de esto, si es que es el poliestireno, si te das cuenta está hecho en forma de burbujitas o esferitas asociadas, de forma que cuando lo rascas tú y tal, salen las esferas. Eso ya entra dentro de la estrategia de fabricación, porque si quisieran hacer una pasta de poliestireno sola, sin burbuja, sin aire dentro, también lo harían, pero tiene sus más ventajas y sus mayores ventas cuando lleva cantidad de aire dentro, atrapado en forma de esferitas o esto, porque el aire es lo más aislante que hay y esos aislantes son buenísimos para todo. El polietileno es otro de ellos, el policarbonato, las poliamidas, todos estos que, claro, no tenemos tanto contacto con la química como para determinar ahora todas las utilidades que tienen estos cuerpos, pero que las oímos cantidad de veces. Solo con que te pongas a leer prospectos de esto, del otro, cómo se hace, poliamida, las telas que vestimos, de qué está hecho esto, compras un pantalón y de qué está hecho, y aparecen nombres de estos a cientos. Los azúcares, la sacarosa, el azúcar de casa, el azúcar de cocina, es un cuerpo vítreo, que como está a una temperatura en el que él ya tiene gran viscosidad tanta que parece un sólido, pues se le parte, se le tritura, se le granula y se vende granulado. Pero es un cuerpo vítreo. Los glicoles, te lo dejo ahí dicho, por si quieres luego buscar tú los glicoles. Y las famosas siliconas, que van dentro del tubo, van pues con una viscosidad trabajable, moldeable. Apretamos con una pistola especial y sale el chorro de silicona. Se la vamos aplicando a aquello que queremos sellar, a lo que queremos tal, y al cabo de un tiempo, por efecto de la oxidación del aire o sencillamente quiero pensar que no tenga que ver con la presión, sino solamente con el contacto del aire, se hace más sólida, pero no tanto como que adquiriese rigidez y se partiese a golpe,
que esto sí que sucede. La masilla antigua de cristalero que se hacía pues con aceite y con no sé qué, y que la ponían en los cristales para ensamblarlos en los marcos, esa era muy pastosa cuando el cristalero la ponía con una espátula. Pero cuando habían pasado años, se había resecado, seguramente se había evaporado el aceite que estaba dentro de él, y se cuarteaba, se partía. Se había hecho frágil. Dice, y luego hay, además de los, dice, hay también metales amorfos. O sea, los metales se distinguen por tener estructura interna, que es precisamente la estructura metálica. Las redes metálicas, sí, que tienen sus redes en forma de cubos, en forma de otros, los metales. Pero hay otros metales que no, que han sido más vagos a la hora de cristalizar y son amorfos. Y pueden solidificar en estado vítreo perfectamente. Es decir, coger un metal y decir, ojo, este metal no es tal. Y entonces prefieren llamarlo metal vítreo, recordando que su estructura interior es amorfa y que tiene otras cualidades. Bueno, te metas por donde te metas, encuentras un mundo de conocimiento. Yo siempre te apoyo y te recomiendo que de cualquier tema que demos aquí y de los que no demos, Internet al canto, a buscar, y te lo pasas bien buscando, porque el conocimiento es bonito. Lo que no es bonito es que te exijan saberlo y te lo pregunten en un examen. Eso es lo que no es bonito. Pero lo que es aprender, lo que es saber, lo que es dominar los temas y entender la naturaleza de la vida real y de lo que pasa y no pasa, eso es bonito. Eso lo lleva el hombre por naturaleza, la curiosidad. Tenía un profesor que decía, cuando se pasaba un poco de curiosidad, ¿y tú cómo has hecho esto? Y tú decías, profe, qué curioso. Dices que la curiosidad es la madre de la ciencia. Y con esa frase le daba pie para seguirte preguntando indiscreciones. Bueno, no será mi caso. Hasta luego, chicos.